Bien, buenos días amigos y hermanos. Vamos a dar entonces inicio a este ciclo de 5 charlas que dejaremos también grabados en YouTube. En mi canal se pueden suscribir ahí, ojalá marcando esa campanita para que puedan seguir este ciclo de estas 5 charlas en la cual vamos a hablar sobre la disposición espiritual de María, la primera parte, la segunda parte, las virtudes de María, la tercera charla es María, Madre de Dios y nuestra buena Madre, la cuarta será el camino espiritual de María y la última será la luz de María, el camino para llegar a Jesús. Bien, entonces comenzamos con esta primera charla de hoy, a 9 de noviembre. Aquí en Chile hemos comenzado el mes de María, como todos los años se comienza en esta época primaveral, que es 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre. En otros países, en la mayoría, y en Europa y en la mayoría de los países, se celebra en mayo. Nosotros lo hacemos en esta temporada de primaveral. Bien, vamos a tratar de comenzar ya. Y el primer tema de hoy es la disposición espiritual de María. Dentro de este ciclo de charla, María nos ilumina el camino para llegar a Jesús. Bien. Decimos con gran cariño, mucho cariño. La llamamos la Santísima Virgen María. Y es porque es nuestra primera gran santa y tenemos gran necesidad de contemplarla porque a través de ella y de forma muy auténtica nos acercamos más a Jesucristo. Ella es iluminación en el camino al Padre. Ella es iluminación en el camino a su Hijo. Y seguir los pasos de María es llegar a Jesucristo. Y a través de Jesús al Padre. A través del Hijo al Padre. Para ir descubriendo la hermosa santidad de María debemos primero adentrarnos en la palabra. En esta encontraremos mucho más de todo lo que literalmente se puede decir. Por ese motivo, a través de los relatos de los evangelistas Lucas y San Juan, nos vamos a ir dando cuenta de cómo era ella y por qué es santa. Yo utilizo los textos bíblicos de la Biblia, Sagrada Biblia de Jerusalén. El evangelista Lucas nos presenta a la joven María en el momento que el Verbo comienza a estar entre nosotros para cumplir su misión salvadora. María, Madre de Jesús, vivió y participó del misterio de su Hijo. Ella fue un alma unida a Jesús y quien vive unido al Hijo vive también con el Padre. Y María convivió muchas experiencias junto a Jesús. La experiencia pascual que su Hijo iba realizando para que nosotros nos salváramos. Así María es una mujer espiritual, no podía ser de otro modo, ya que fue el reflejo de la espiritualidad de su Hijo. María entonces, una joven sencilla, sus palabras demuestran que tiene ingenuidad, sinceridad e inocencia. María no conoce la malicia. En plena anunciación ella le dice al ángel, ¿cómo puede hacer eso si yo soy virgen? Habrá pensado cómo es posible esto sin conocer varón.
como nos explica el Evangelio de Lucas a partir del 1:34. Ella no está objetando al hecho de ser virgen, sino que está preguntando algo de mucha importancia porque está participando en la historia de la salvación. La conversación debe haber sido suave. El ángel le dice, para Dios nada es imposible. Esto es porque el acontecimiento que nos trae la salvación es por una manifestación de Dios. Tenemos muchas veces la tendencia a pensar en una María tranquila, pasiva, quitada de bulla, semioculta de la sociedad donde vivía, pero pienso que no era así. María sabía que para agradar a Dios era necesaria una vida ejemplar. Pero eso no significa que no tuviera ella una visión profética, una visión salvadora, como lo demuestra en el Magnificat, fragmento del Evangelio que nos presenta el cántico de María, que responde a una explosión de júbilo, incubada desde que se habría realizado en ella el misterio de la encarnación. El himno de María no es ni una respuesta a Isabel ni propiamente una plegaria a Dios. Es una elevación, un éxtasis, una profecía. María con su cántico se hace totalmente disponible a la gracia, mostrándonos cuán grande es el deseo de vivir para la santificación de los hombres. María estaba siempre junto a su niño, que crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanecía en él. Sigo relatando al Evangelio de Lucas. Podemos imaginar el gran amor y el tierno cuidado por su hijo. Hijo, ella le había dicho al ángel antes de que se fuera, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí, tal como se ha dicho. El evangelista Juan nos muestra a la Virgen María a través de Jesús, quien hablándole a sus discípulos antes de la partida le dice un ejemplo. La mujer se siente afligida cuando está para dar a luz porque le llega la hora del dolor. Pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano ha venido al mundo. Juan 16:21. Con lo que nos muestra cómo él estaba empapado del amor de su madre. En las últimas palabras de Jesús en la cruz dice, ver a la madre y junto a ella al hijo que más quería. Y dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Juan 19:25. María, la buena madre, unida más que nadie a Jesús, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, dice Juan. Y dice, está también unida como nadie a nosotros, como madre de todos los cristianos. María, después de haber sido físicamente la madre de Jesús, ha pasado ahora a ser nuestra madre espiritual. La santidad de María, concebida inmune del pecado original de naturaleza humana, bendecida entre las mujeres, virgen inmaculada, pudo hacer una vida distinta. Sin embargo, ella libremente eligió vivir en plena solidaridad con Jesús. María, en muchas etapas de su vida, con lo poco que hay escrito, sabemos mucho de ella. Es así como, por ejemplo, sabemos de la visita a su prima Isabel, sabemos de los difíciles momentos de duda de José, su esposo, el viaje a Belén, el nacimiento de su hijo, Jesús, la huida a Egipto, sabemos de su angustia por la pérdida de Jesús en el templo y conocemos de su dolor al ver a su hijo camino a la cruz, la crucifixión, y también conocemos los últimos instantes de Jesús antes de morir. María participó en cada uno de los sucesos relevantes de la vida, de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es decir,
participa en su misterio pascual. Si bien es cierto que con el motivo recibido de Juan Jesús abandona la casa familiar, los eruditos siempre estiman a los 30 años, Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó, según Lucas 3:23. María, en el silencio de la buena madre, no abandona nunca espiritualmente a su hijo, ni su hijo a su madre. Solo la separación que se produce con la muerte de Jesús en la cruz. Y en la cruz Cristo confía en su madre al discípulo predilecto, a quien conocemos como el discípulo amado, el amado Juan. La Virgen ha estado desde su gravidez hasta siempre amando a su Hijo Jesús, quien sabe muy bien quién es su madre, la que hace la voluntad de Dios. Como dice también un pequeño versículo del Evangelio de Marcos 3:33, que mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz entre la multitud y dijo: «Feliz la que te dio a luz y te crió». Y Jesús le replica: «Felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan». Entonces decimos nosotros: feliz la Virgen María que hizo la voluntad de Dios. Feliz ella que en las bodas de Caná le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Evangelio de Juan 2:5. Es decir, nos pide que nos dejemos hacer por Jesús. María siempre en su corazón, o siempre tiene en su corazón, para mejor decirlo de mejor forma, a su hijo y las cosas de su hijo. Cuando Jesús se perdió en el templo, María le dijo: tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Y él le contestó: ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Luego Jesús entonces regresó con ellos a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:48. María fue elegida por Dios para vivir con Jesús, y en Jesús el misterio pascual de su Hijo, ella fue absolutamente privilegiada por Dios para que participara de un modo especial el misterio pascual de Jesús. San Agustín dice: ella concibió a Jesús antes en su espíritu que en su seno. Es así como la espiritualidad de María se ubica de un modo especial en la maternidad y en la participación de la existencia pascual de Jesús. Es así como ella es para nosotros madre de nuestra vida espiritual. Es decir, vida espiritual que nos empapa del misterio pascual de Jesús, nos hace cambiar, nos transforma y nos hace unirnos fuertemente aferrados por el Espíritu de Cristo. Nos convierte en dóciles al Señor y nos hace personas fuertes. Nos hace cambiar, nos transforma, nos hace unirnos totalmente aferrados por el Espíritu de Cristo. Nos convierte en dóciles, nos hace disponibles al amor de Jesús. La disposición de María con Dios y Padre y con Dios Hijo es para nosotros sus hijos, nuestras metas de vida, porque ella no se dejó guiar así como así nomás, sino que por el Dios Padre y el Dios Hijo, con el cual nos enseña y nos motiva para que seamos un solo espíritu con nuestro Señor Jesús. Del mismo modo como ella se dejó vivir íntimamente por el misterio pascual de Cristo. El Espíritu de Jesús, que obra dócilmente en María, y ella ha vivido una experiencia espiritual caracterizada por el continuo
pasar del vivir según la carne al vivir según el Espíritu. Ella es la Inmaculada. Inmaculada María es toda santa. Desde su concepción está inmune de cualquier culpa y recibe la gracia de ser espíritu participando en el misterio pascual de Jesús. De este modo, es como favorecer la obra del misterio pascual en su forma personal. Ella se abandona totalmente al Espíritu. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Es decir, se muestra totalmente dispuesta a dejarse llevar por el Espíritu. Es en lo interior de su ser donde la Virgen María encuentra verdaderamente a su Dios. María totalmente dichosa, recordemos el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque se fijó en su humilde esclava. Lucas 1:46. María es un ser humilde ante Dios y permanece humilde ante Dios Padre, y ella está consciente que ante Él no vale nada. Por sí misma dice: deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de su trono y exaltó a los humildes. Así es como María permanece humilde ante Dios y reconoce que todo lo que tenía era un don gratuito. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. El Evangelio nos muestra entonces a una María afable, agradable, afectuosa y amable en el trato y en la conversación con los demás. No nos puede caber ninguna duda al respecto. Ella fue dulcemente amable con el ángel, con su prima Isabel, con su esposo José y en especial con su hijo Jesús. Ella es todo un lenguaje de amor por su hijo. Bien, esta es entonces la primera parte de hoy día. Yo les invito a que se suscriban al canal para que sigamos viendo las 4 partes restantes de este ciclo de charlas. Entonces, bueno, les deseo unos días muy hermosos, especialmente a los que están celebrando en esta temporada, esta época, el mes de María. Muchas gracias y bueno, esto va a quedar grabado en YouTube y los que están recibiendo ahora directamente en nuestra página Caminando con María. Muchas gracias y que María viva en el corazón de todos nosotros.